Buenas noches, maestro, compañero y público presente que está viendo este video. Hoy les voy a hablar de la redacción de informes técnicos. El informe técnico es uno de los tipos de documentos más frecuentemente que se requiere para producir en el trabajo de campo. Un informe técnico, al igual que otros tipos de informe, es un documento que trata de recoger y comunicar una información. Los consultores o asesores son los profesionales especializados en la elaboración de un informe técnico. La estructura de un informe. El informe, como elemento de comunicación, ha de poseer una serie de características para que cumpla con su cometido primordial. Estas características van desde la presentación visual, pasando por los elementos estructurales fundamentales como la lógica de la presentación, la exposición de ideas, la calidad de fuentes mencionadas y la combinación e interpretación de datos. El informe debe poseer al menos dos características esenciales: que las personas a las que se va dirigido lo lean porque es bueno y considerable, o que otras personas que no necesariamente sean especializadas en la materia de la que trata el documento lo puedan comprender sin mayor dificultades. Lo anterior puede lograrse si quien redacta el informe tiene claras las ideas que va a expresar y ha fundamentado su posición en marcos de referencia que den solidez a lo comunicado. Por supuesto que la claridad en el desarrollo de las ideas pasa por la lógica de su exposición. Lógica de exposición. Una manera de desarrollar las ideas es de tener presente la lógica de exposición, tratando de delimitar dónde termina una idea e inicia otra, de tal forma que no se opongan sino que se complementen. Una idea es un pensamiento completo debidamente diferenciado de otro. Es posible que cuando no se tenga un objeto claro de lo que se desea expresar, las ideas fluyan sin mayor lógica, lo que lejos de transmitir un mensaje claro, lo confunden. La sucesión de las ideas, sin embargo lógicas, causan distorsiones en la comunicación. Al redactar un informe, la idea principal tiene que quedar claramente expresada y fundamentada, según el área de la cual estemos tratando: administrativa, jurídica, médica, etc. La fundamentación, como se dijo, parte de un referente documento del de solidez a lo que expresa. La exposición de ideas obliga a desarrollar el pensamiento lógico. Sin desarrollo del pensamiento lógico, es difícil establecer una comunicación clara en un escrito. La indignación previa a redactar un informe. Es necesario que todo informe esté sustentado en un marco de referencia específico, sea este escrito o con base en lo expresado por personas consultadas por sus datos extraídos de una realidad que ha sido investigada mediante un método y unas técnicas suficientes y confiables. Para el éxito de la indagación previa debe estar claramente especificado el tema a tratar, pues esta es la guía para conseguir la información necesaria. Una vez que se tenga pensado el tratamiento que se pudiera dar en el tema, se inicia la indagación bibliográfica o la consulta con personas de experiencia que pudieran dar orientaciones valiosas. El marco teórico siempre se ha de referir a un tema sin divagar en otros aspectos que no estén relacionados con él. El proceso de redacción. Con la indagación previa realizada se comienza a redactar el informe. Para ello se deben considerar algunos aspectos relevantes, como son los siguientes. Todo informe debe contener un objetivo general y un determinado número de objetos específicos. Ellos deben ser redactados de tal manera que, al desarrollar el trabajo, no queden aspectos importantes sin tratar. El objetivo general se refiere al propósito del tema que se informa o del problema estudiado. Está constituido por el que da la materia, como el que se trata, y para el que se trata. Es la guía que brinda a los elementos básicos, de ahí que debe ser sólidamente fundamentado. Los objetivos específicos se derivan del objetivo general. Son guías esenciales para alcanzar lo propuesto en aquel. Lo deseable es que todos los objetos se puedan extraer algunos indicadores de carácter variable, con lo cual se evita el riesgo de las generalizaciones en el momento de desarrollarlos. La justificación. Los informes tienen un origen en una necesidad.
ya sea petición, respuesta a un problema o una observación, y de ahí se necesitan redactar una justificación de por qué se está presentando. En la justificación se incluye el propósito y los objetivos específicos. La justificación tiene en el marco de referencia y las ideas de lo que se va a tratar en el desarrollo. Este apartado es una referencia a lo que contiene el cuerpo del trabajo, teniendo como norte extraer la atención del destinatario y de cualquier posible lector. Es el inicio de un pensamiento o como tal debe ser lógico, congruente y sintácticamente bien elaborado. La extracción de las ideas se construye desde el inicio. Es el sinónimo de congruencias en el pensamiento, de una unión de partes y síntesis. Es sinónimo de conocimiento suficiente del uso de tiempos verbales, personas gramaticales, periodos, datos, hechos y citas. La justificación es el esfuerzo para plantear desde el inicio los hechos de modo claro y sencillo, sin perder por ello la rigurosidad técnica de lo que respalda. Es una forma de crear una orientación que guía al lector sobre el propósito del informe y su pertinencia en el tiempo y el espacio. El desarrollo. Realizada la justificación, el informe continúa con el desarrollo de los objetivos planteados al inicio. En el desarrollo se deben tener en cuenta los objetivos, para que el texto trate en extenso lo que dijo que iba a tratar. Este apartado ha de ser congruente, lo cual significa que las ideas deben ser presentadas debidamente concretas. Una idea debe explicarse por sí misma, no hay que dar por nada por entendido. La fundamentación de cada idea es la base de una construcción sólida del mensaje. Cada párrafo ha de contener una idea desarrollada en forma lógica, por tanto está bien sustentada. El desarrollo es la sucesión de las ideas para llegar a un propósito determinado. Es aquí donde el dato verificable, la indagación bibliográfica y con personas conocedoras del tema cobran relevancia, puesto que forman parte de las fuentes que apoyan el criterio expresado. Las conclusiones deben estar ligadas con el propósito general y con el objetivo u objetivos planteados. Las conclusiones constituyen la síntesis ordenada de los hallazgos y expresan la calidad de análisis realizado, por su solidez y el criterio expresado. El manejo de la información ha de ser suficiente y por completo para que cada conclusión sea acertada. Por la forma como se exponen las conclusiones, reflejan hasta dónde se ahondó en el tema tratado. Son el criterio justificado con base en hechos o datos analizados, los cuales las aleja de todo valor. El criterio justificado es lo que da el carácter de objetividad requerido y la sustancia de una ilización desde el principio. Las recomendaciones. Las recomendaciones se desprenden directamente de las conclusiones. Van de la mano del criterio informado, el cual es producto del análisis de la situación estudiada. Deben conservar su carácter de objetividad y estar basadas en los principios de pertinencia y viabilidad. Estas se derivan del análisis de los hallazgos y están ligadas con el corpus general del trabajo. Son recomendaciones pertinentes si se fundamentan en hechos objetivos y por tanto verificables. El carácter de pertinente es el que da la solidez. La viabilidad se basa en razones de oportunidades de llevarlas a cabo en tiempo, espacio, recursos a invertir, legibilidad y otras de similar naturaleza. Redacción final. El orden lógico se refiere a la concentración de cada una de las partes componentes del documento y la claridad de exposición en el documento de desarrollar el pensamiento. Dentro de ese orden lógico interviene la existencia de subtítulos o apartados dentro de su exposición, los cuales corresponden a una idea general o tema específico tratado. La coherencia como parte fundamental es el orden lógico y se basa en que haya consistencia en lo escrito. La consistencia inicia por la prioridad en el uso de vocablos o expresiones, específicamente cuando se refiere a alguna rama especializada en el conocimiento en quehacer laboral. Es consistente cuando las citas corresponden y esfuerzan el propio pensamiento o tesis planteada. Las citas nunca deben suplantar el punto de vista de quien redacta, sino son el esfuerzo de la exposición de una idea. Gracias.